todo trance los derechos sagrados de Dios y del rey y sus hogares. La Junta de Gobierno de la época, el 14 de enero de 1814, promulgó en Talca el primer llamado al servicio militar en Chile, en el que se expresa que la primera obligación de todo habitante de un país libre es prepararse con los conocimientos y instrucción necesarias para la defensa de su patria. El 23 de mayo de 1822, en la Gaceta Ministerial de Chile se publicó un reglamento relativo a reclutas. Dicho documento fue firmado por Bernardo O'Higgins y el señor Rodríguez Aldea. La primera ley que se dictó para formalizar el servicio militar es la ley número 352 del 12 de febrero del 1896, llamada Servicio de Guardias Nacionales, la que dividió entre activa y pasiva sedentaria, siendo obligatoria para todos los chilenos entre los 20 y 40 años de edad. El 5 de septiembre de 1900 se publicó la ley número 1362 llamada Recluta y reemplazó del Ejército a la Armada, la que modificó y amplió la ley anterior. En el 1900 al 1981 se dictaron una serie de leyes que regularon y perfeccionaron el servicio militar obligatorio, refundiéndose y anulándose posteriormente en el decreto con fuerza de ley número 31 del 12 de marzo de 1981. En estas leyes por primera vez se comienza a nombrar a estas entidades de servicio público como la Dirección de Reclutamiento. Por el decreto número 110 del 19 de enero de 1982 se promulgó el reglamento de dotaciones de paz, en que su artículo 77 menciona esta repartición como la Dirección de Reclutamiento y Tiro Nacional. Posteriormente, por la ley 11.170 del 30 de abril de 1953, se refundieron todas las disposiciones indigentes y cambiándose en su artículo 7 el nombre anterior por la Dirección General de Reclutamiento y Estadística de las Fuerzas Armadas. Por el decreto ley número 1159 del 28 de septiembre del 76, esta repartición pasó a llamarse Dirección General de Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas. Por el decreto ley número 2306 del 2 de agosto del 78, se fijó el texto definitivo y actualizado sobre reclutamiento y movilización de las Fuerzas Armadas, normas que hasta hoy día están vigentes por el decreto ley 18.053 del 28 de octubre del 81. Se cambió el nombre de la Dirección General de Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas por la Dirección General de Movilización Nacional, correspondiéndole a la fecha la responsabilidad de controlar a nivel nacional el cumplimiento de la legislación. Por todo este cuerpo legal de leyes sobre el cumplimiento del servicio militar obligatorio, se debía cumplir por mandato constitucional con una ley del Estado de Chile, considerando la subordinación militar en la Constitución del 1925, en su artículo 44, número 12, la Constitución establecía las cargas públicas del servicio militar que debía regularse por la ley en su artículo 10 y 9, incisos 5 y 6. La Constitución de la Seguridad Nacional, la Constitución del 80, más allá de esta obligación genérica del Estado de Seguridad Nacional, aparece como un deber de los ciudadanos como límite a varios derechos consagrados en el texto constitucional y como causal de estado de excepción a derechos ciudadanos. El deber de contribuir y preservar la seguridad nacional es una obligación ciudadana junto con el de honrar a la patria y defender la soberanía y de contribuir y preservar los valores esenciales de la tradición chilena, en su artículo 22, inciso 2, de manera que no solo el Estado, sino cada uno de los chilenos está constitucionalmente obligado a conservarla. De aquí deriva la obligación del servicio militar obligatorio en su artículo 22, número 3. Estas son las razones por qué pasamos nosotros de un juicio político que hace un gobierno, o sea, un parlamento, a un gobierno. Y del juicio político pasamos a una emergencia política. ¿Me entienden? Que son dos cosas diferentes. El juicio político lo hace el Parlamento con la potestad que tiene en el artículo 39 de la Constitución, donde la Cámara de Diputados acuerda declarar al gobierno inconstitucional. Y en eso mismo se acoge al artículo 22 de la Constitución Política, donde le pide que se retiren todos los ministros más el presidente. De no ser así, se verán enfrentados al profesionalismo de las Fuerzas Armadas con abierta infracción al artículo 22 de la Constitución Política. Entonces, al hacer la memoria de por qué se dicta esto, es lo que se le pone en un tema legal al gobierno para que tenga en consideración la situación de cómo nosotros también sabemos por qué se originó esta situación. ¿Qué fue lo antes del periodo del 73?
Quebrantado el derecho a la propiedad en Chile, en el gobierno del señor Salvador Allende, ¿qué es lo que pasaba con el derecho a propiedad? El derecho de propiedad se encontraba francamente debilitado en el gobierno del señor Allende, debilidad que partió en el gobierno de don Jorge Alessandro Rodríguez, por la ley 15.020, reforma agraria, impuesta por John Kennedy en la Alianza para el Progreso. Después, en el gobierno de don Eduardo Frei Padre, se dicta la ley 16.640 que permite la expropiación. Después dicta la ley 17.280, que es la cual se hace la consignación provisoria. Después asume el gobierno del señor Salvador Allende, con lo cual vienen las tomas de fondos, de fábricas, paros de mineros, de los camioneros, paros sindicales, campesinos, donde se inició el caos en nuestra nación. Por razones de esta índole, en la presentación del proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto del 73, en donde el día 23 de agosto del 73, por acuerdo de la Cámara de Diputados sobre el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República, es un hecho que el gobierno de la República desde su inicio se ha ido empeñando